Bienvenidos a otro episodio de Teatro del Absurdo, temporada 3. Muchas gracias por estar ahí escuchando. Hoy me acompañan, como siempre, el señor Juan Echave, que toma mate. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo Hola, están? ¿cómo andas? Y el señor Gustavo Ciardulo. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar acá de nuevo. Y hoy nos encontramos con la presencia, telefónicamente, del doctor Daniel Shavelson. ¿Pronuncié bien el apellido? Sí, perfecto. Perfecto. El señor es arqueólogo y arquitecto, ¿es así? Primero arquitecto y después arqueólogo. Calculo. Bueno, no sé, depende del orden alfabético que prefieras. Teatro del Absurdo, temporada 3. Un espacio sin tiempo, sin límites, sin prejuicios. Conduce Gustavo Maher. Cero forma, 100% contenido. Muy bien. Antes que nada, el interés que teníamos para tener de invitado en el programa al doctor Shavelson era, hemos tenido en el programa, hicimos un programa especial sobre el Parque Avellaneda, sus secretos, sus túneles y toda una serie de cuestiones históricas que tenían que ver con investigaciones que realizó el doctor Shavelson. Nos pusimos a investigar y de pronto encontramos muchos más datos sobre él que nos interesaron muchísimo. Y bueno, Gustavo, ¿vos tenés algunas reseñas como para arrancar? Reseña. Daniel, sí. Daniel, para mí es un honor poder charlar Es un honor contigo. para los tres. Obviamente. Por lo que leí y por lo que más o menos sé de ti, tenés una gran trayectoria en todo lo que es la arqueología, básicamente, y creo que has desarrollado algo magnífico, que es la preservación de muchos lugares que han sido vapuleados, que han sido destruidos, que han sido ocultados, y creo que en las últimas décadas sos uno de los responsables en nuestro país de estar detrás de la historia y del conocimiento de estas cosas que forman parte de nuestro pasado, que a muy poca gente, creo, es mi humilde opinión, le interesa hoy en día, porque la modernidad, como leí en algunos lugares, es algo avasallante y pasa por arriba a todo lo que corresponde a lo histórico, ¿no? Y Bueno, Sí. primero me encantaría, te agradezco los cumplidos. Segundo, te pediría que se lo cuentes a mi esposa, que me vendría muy bien. Y tercero, a mi jefe, a ver si me suben el sueldo. Genial, Porque después entonces. de todo esto, Bueno, que esto sirva para realmente, claro, digamos, ¿viste? Lógico. Bueno, ahora pongámonos serios, ¿viste? Y hablar del asunto. Bueno, muy bien. En principio, Gustavo me pedía que arrancáramos concretamente con esto, con el tema de Parque Avellaneda, en realidad como para darle un cierre a la pobrísima información que pude dar en 15 minutos de informe al respecto. Fue una lectura más bien de datos que hay al alcance en Internet. Pero bueno, a mí me gustaría saber, por ejemplo, de qué se trata para la gente, para nosotros y para la gente que realmente no tiene demasiada idea a título técnico, ¿no? De qué se trata la investigación con georradar y cómo es que uno llega a través de esa tecnología a saber verdades ocultas del pasado. Mirá, la verdad es que en tu pregunta vinieron dos cosas. La primera es lo de Parque Avellaneda. En Parque Avellaneda personalmente nunca hice nada. Ajá. Tengo que ser totalmente sincero. Me vendría bárbaro decir que sí, Claro. pero no, la verdad que no. Tampoco tengo ningún dato concreto o evidencia real de la existencia ni de túnel ni de nada parecido. Lo único que te puedo decir es que en un sótano hay unos cimientos hechos con arcos, iguales a los de toda la ciudad de Buenos Aires, Claro. que alguien
generó una fantasía hace muchos años de que eran entradas a misteriosos túneles, y bueno, y quedó ahí como fantasía. Ajá. Una cosa es hablar, otra cosa es probar. No, seguro, seguro. O sea, El segundo, sí. es decir, de Parque Avellaneda, viste, no quiero inventar cosas que no sé, Perfecto. pero no tengo ningún dato o evidencia concreta a través de los muchos que junté a lo largo de muchos años de trabajo. Claro, claro. En segundo lugar, el tema del georradar. Sí, La arqueología se hace excavando. claro. El georradar es absolutamente inútil en la ciudad. Ajá. Nadie lo utiliza ni lo puede utilizar con seriedad. No es un instrumento técnico que sirva en un suelo que no es homogéneo. El Claro. georradar es extraordinario cuando uno está en el medio del desierto, en el medio de la pampa, Ujú. porque entonces la más mínima alteración que haya bajo el suelo, por ejemplo una piedra, una pared, un Claro. ladrillo, el sonido rebota diferente, porque uno lo que ve es Trabaja el por rebote del ultrasonido, sonido. entonces. Absolutamente. Claro. Entonces, lo que uno ve es el rebote del sonido. Entonces va parejo y de repente hace ping. Bueno, es porque ahí hay Claro. algún algo. ¿Qué Ujú. es ese algo? Ese es otro tema. Ujú. Pero en la ciudad, que tenemos caños, cables, No, lógicamente. basura, derrumbe, la ruina de las 1000 cosas que se hicieron, todos vemos las veredas como las abren Sí, y sí, las sí. tapan todos los días. Entonces Totalmente. pasar el georradar por ahí es casi un juego tonto, Claro, digamos. claro, claro. Además lo hemos experimentado. Mañana voy a justamente una ciudad del interior donde se está trabajando con eso. Ajá. Lo hemos usado desde hace 20 años. Ujú. En la ciudad no corrobora, no define, no determina Claro. absolutamente nada, salvo que haya algún milagro de esos que, bueno, que puede haber, pero hasta hoy no lo ha habido. Claro. Todo lo que hay o no hay se lo hizo trabajando, se lo hizo excavando, Ujú. se lo hizo haciendo pozo con la mano, Seguro, digamos. seguro. Con el cepillito. Sí, 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 tal cual. Claro. O a través de un documento que te dice algo y entonces uno va sobre seguro. Lógico. Pero no hay nadie pudo inventar una tecnología todavía que discrimine lo que hay bajo el suelo. Claro. Es decir, si uno tiene 43 cosas diferentes bajo el piso, Sí, va a haber qué algo, sé yo. pero no Claro. algo concreto. Claro, claro, claro. O sea Claro, que, entonces, sí, ojalá lo hubiera porque nos ahorraría una enorme cantidad de trabajo. por supuesto, por Pero supuesto. hasta el día de hoy, te digo, yo sigo esperando. Claro. Se están inventando cosas un poquito más eficientes. En el mundo más desarrollado ya están habiendo algunas cosas. Diagnósticos Pero como por imágenes. todavía no lo tenemos, sí, pero Claro. todavía no tenemos un sonar, una cosa que nos Claro, pueda definir qué es lo que está pasando ahí abajo. claro. Pero sí Lamento si con esto desilusiono a alguien, No, ¿no? no, bueno, No, ¿qué va a ser? porque- Para nada. Pero sí participaste en excavaciones en la casa del virrey Liniers, ¿no? En la calle Venezuela 469. Sí, las hice yo, sí. ¿Esa fue una de las primeras que hiciste o la primera que hiciste tiene que ver con creo que es el aljibe en la imprenta Cani o Caní, creo que es? Coni. Connie. Ujú. No, mira, lo de Virrey Liniers es lo último que hice. Yo nací mucho antes. Ajá. Lo de Virrey Liniers fue hace 3 años. Ujú. Ah, hace poco. Y yo empecé a excavar en el año 85 en Buenos Claro. Aires. Y ya venía de trabajar y de estudiar en el exterior. Ujú. Es decir, que el año 2015 para mí es ayer. Claro, claro, Claro. lógico. Y no es como, para ustedes los tiempos son distintos. No, seguramente, Pero- pero bueno, para los tiempos de la historia tampoco, sí, 2015 es un suspiro. Porque tu carrera nace a través de la arquitectura. Después viajas, por lo que tengo entendido, a México. A Ecuador. A Ecuador. Sí. Ahí va, sí. Ecuador y después a México, donde te formás como arqueólogo. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Lo que pasa es que yo me tuve que ir acá en el 76 con el golpe Ajá. con la dictadura, Ajá. que era justo cuando quería estudiar antropología. Ujú.
esa carrera estaba cerrada, Sí. tenía unos problemas tremendos, muy perseguida y golpeada por Ujú. los militares. A mi madre le pasó Y exactamente lo mismo. Sí. bueno, así que digamos que se frustró, pero bueno, por suerte en el exterior la cosa era diferente Claro. y además más interdisciplinaria, que es lo que acá todavía estamos peleando, ¿no? Ajá. ¿Al día de hoy? Sí, todavía Ajá. al día de hoy seguimos con esta estructura de carreras herméticas Claro. que consideran competencia cuando el de otro lado se acerca un poquito. Ujú. Una visión muy anticuada, Claro. pero bueno, supongo que cada uno protege su territorio Seguro. como puede, ¿no es Seguro. cierto? Pasan todas las carreras, sí. A mí, decime, Gustavo. No, te estaba escuchando. ¿Por qué decías competitiva o cerrada? O sea, ¿por celos profesionales te referís? Mira, supongo que como en cualquier lugar donde hay poco espacio, es decir, y poco trabajo, y poco Sí, dinero, donde sí, hay poco trabajo, la lucha por el territorio es más fuerte. En claro, un país donde en 24 horas se consigue trabajo, las cosas son diferentes. claro. Uno está más abierto, más propenso a recibir todo tipo de personas con ideas distintas, proyectos más amplios, diferentes, con más riesgo. Nosotros tratamos de cuidar más los lugarcitos porque si uno los pierde es muy difícil que lo vuelva a conseguir. Sí, e imagino que en tu profesión también tiene que ver mucho por decirlo de alguna forma, el gobierno de turno, que apoye o no determinadas investigaciones o recuperar determinados lugares o investigar sobre determinados lugares, ¿no? Y personalidades. Por supuesto, además sabemos que la cultura siempre es el último orejón del tarro, Ujú. porque por otro lado también hay otras prioridades, digamos, hay que ser sinceros, Seguro. entre la arqueología y la salud pública, digamos, todos votamos por la salud pública, pero no por eso tiene que desaparecer la No, por investigación supuesto. científica. Bueno, pero es complicado y estamos en una situación compleja desde hace mucho tiempo, digamos. Yo nunca estuve en una etapa que uno dijera, uy, qué bien que estamos todos, ¿no es Claro, cierto? claro. Eso no lo escuché No, nunca. no, 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 no. Eh, pero bueno, qué sé yo, pese a eso, yo siento que se ha hecho mucho, que se han hecho muchos trabajos en la existencia de un patrimonio histórico, un patrimonio cultural, Ujú. y eso funciona. Sí, claro que funciona. Igual creo que también en los últimos años se ha dado un poco esto de la recuperación de determinados lugares, ¿no? Creo que un poco empezó con, o al menos tengo entendido, con los Terceros del Sur, o lo que mucha gente conoce como el San Juan de Granados, que fue todo un emprendimiento básicamente privado, donde el gobierno no le interesó mucho, el gobierno de turno, lo que ocurría en ese lugar o lo que pasaba. Y bueno, ese emprendimiento después también llevó a otros emprendimientos, por lo que tengo entendido, donde se reflotaron determinadas historias, entrando en la parte mitológica, la fantasía y las leyendas, donde se fueron descubriendo muchas vajillas, muebles, aljibes, pozos, que correspondieron a una época determinada de nuestro país, ¿no? De lo que sería parte de la fundación de Buenos Aires. Exactamente, mira, yo hice lo del Sanjón, Ah, mira, y qué lo del interesante. Sanjón sí, hace muchos años. Lo último que hicimos va con la idea de recuperar los restos arqueológicos y dejarlos a la vista es lo que se llama el pasaje Belgrano, en Bolívar, casi Sí. esquina Belgrano, que también está muy lindo realmente, y muestran que hay una nueva mirada, incluso desde la iniciativa privada, que va cubriendo espacios que el Estado no llena, digamos. Entonces, bueno, alguien lo hace y además es buen negocio. Están Sí, aprendiendo que el patrimonio puede ser un negocio y puede generar dinero, además de Claro, hacer desde algo ya. que está bien hecho. claro. Sí.
Y bueno, eso son cosas que aprendemos trabajando, recibiendo ideas y viendo cómo implementarlas. Claro. Y además se han encontrado esos túneles, se han recuperado, se han protegido, se lo ha hecho museable, se puede mostrar y la gente lo aprecia, es decir, es muy lindo. Claro. Pero además es importante que eso sea que sea verdad. Claro. Es decir, el Zanjón de Granados existe, no es un mito. Claro. Que se le agreguen mitos encima, es fantástico. Viva la poesía, viva, claro, ¿no? ¿Viste? Seguro. Viva el imaginario. La pregunta que podríamos hacernos es por qué la gente necesita construir imaginarios, como por ejemplo que tenemos redes de túneles o cosas por el estilo. ¿Hasta qué punto tenemos redes de túneles o cosas por el estilo? Hasta ninguno. No hay nada. Ninguno. Sí hay. Ah, bueno, pero digamos la función. Pará, pero hay distintas. Una cosa es que haya existido, Sí. que haya existido en el pasado, no en el presente, Ajá. un proyecto que intentó hacer un sistema de túneles como en otras ciudades de América Latina, Sí. con un objetivo meramente de escaparse en el caso de un ataque a la ciudad, Claro. que es para lo que servían este tipo de cosas y nada más, pero que lamentablemente por falta de recursos, de especialistas, etcétera, nunca se terminó. Se hicieron algunos tramos, especialmente bajo la manzana de las luces, Ajá. y después algunos fragmentos y quedó inconcluso, y ahí se termina el tema. Y de ahí a crear redes por las cuales entraban con la caballería y ese tipo de cosas, ¿viste? Bueno, eso es fantasía. Claro. Ahora, la pregunta interesante es, primero, ¿por qué los destruimos sin estudiarlo? Claro. Y la otra pregunta interesante es, ¿por qué necesitamos un imaginario que nos llene el subsuelo de cosas? Claro. ¿Qué nos pasa o qué nos pasó a los habitantes de Buenos Aires? Yo creo, es una interpretación, por supuesto, Sí. que en la medida que se destruyó la ciudad histórica, pensá que no tenemos nada del siglo XVI, no tenemos nada del siglo XVII. Lo que tenemos del siglo XVIII está totalmente reconstruido. Claro. No tenemos incluso casi nada de principio del XIX. Claro. Con lo cual, que no esté alterado, modificado, transformado, reconstruido. Con lo cual, nos borraron más de 3 siglos de nuestro pasado. Claro. Es monstruoso. Vamos a cualquier ciudad de América Latina, no te digo Europa o no sé dónde. No, claro. Y está, y lo vemos en la calle. Y acá decimos, pero acá no está. Y te cobran una entrada, la gente lo disfruta, aprende de la historia. Claro. Sí, por supuesto. Es parte de la identidad y de la memoria. Claro. Que ese es el problema. Claro, entonces por el tema de la identidad. Entonces, cuando no tenemos nada arriba del suelo, claro, depositamos nuestra imaginaria abajo del suelo. Claro. Lo depositamos, existe pero no se ve. Claro. Es una manera media simple, digamos, de reemplazar una cosa con la otra. Como de recuperar una historia que no existe más a través de esa imaginación y querer inventarse un pedazo de historia. Bueno, pero nos pasa todos los días. Construimos relatos, en el buen sentido de la palabra. Sí. ¿Y por qué los construimos? Los construimos porque no tenemos una historia sólida. Claro. Porque está el espacio que permite que alguien diga, no, esto no es así, esto de otra manera, y que otro se lo crea. Claro. Porque además en el colegio no estudió nada. Con lo cual, viste, San Martín, la primera junta, Perón y Lía, todos son lo mismo, todos tuvieron juntos. Claro. Es decir, porque no tiene la más mínima idea de qué pasó. Entonces, ante esa falta de memoria, y sin memoria no podemos construir identidad. No, entonces, claro, después estamos como estamos, ¿viste? Claro. Obvio. No es el único problema que tenemos. Pero y a veces hasta es conveniente que no haya ese tipo de registro, digamos, histórico. A más de uno le sirve. Claro. Es muy conveniente la falta de registro porque cambiaría muchas cosas, hasta ideológicamente, ¿no? Hay un dicho que dice, la historia la escriben los que ganan. Uh-huh. Y bueno,
al no haber registro y al no haber historia, quedan los que ganaron para contar la historia que conviene. De hecho, me hiciste acordar de 1984. Claro. Que el Ministerio de la Verdad que borraba los registros históricos en su favor. Sí, sí. Bueno, eso ha pasado con todas las culturas de la humanidad. No solo los romanos borraron a los etruscos, sino los aztecas borraron a los teotihuacanos. Es decir, digamos, bueno, pero en este caso nosotros nos borramos a nosotros mismos. Autoborrables somos. Ahora, en este momento, Daniel, consulta. Yo como ciudadano que camina las calles de Buenos Aires, que recorre, que quiere pasear, que es curioso, como nosotros con afán tres, de autoturismo. Sí, para que tengas una idea, somos gente que nos gusta ir a ver iglesias, ver monumentos, cúpulas. A mí, puntualmente, y a los chicos, nos interesa mucho recorrer Buenos Aires porque me parece que es una forma de hacer turismo de una forma muy económica. No tenemos que tomar ningún... Y descubrir cosas históricas. Claro. Sí, sí, sí. Sin tomar ningún vuelo en avión, podemos recorrer Buenos Aires y nos encontramos con un mundo que es increíble. Ahora, puntualmente, si yo quiero recorrer con mi curiosidad y ver algún lugar, un túnel, un recorrido por debajo. En este momento, ¿con qué podemos encontrarnos? Mira, si querés hacer un recorrido arqueológico de Buenos Aires, que no va a ser demasiado amplio, pero sí es jugoso, podemos empezar con la iglesia de San Ignacio, que en la parte de afuera tiene una caja de vidrio, es una especie de caja de mármol muy grande, y debajo de esos vidrios son unas piedras, que nadie sabe muy bien qué son, pero son la parte de los cimientos de la primera iglesia, la iglesia más antigua que tenemos en Buenos Aires. ¿Es la que está al lado del Colegio Nacional de Buenos Aires? Antiguos. Exactamente, que ahora se acaba de arreglar y restaurar porque la gente tira basura, se rompe, en fin, los problemas de vandalismo tradicionales, pero ahora está todo arreglado y nuevo. Después, si tenés ganas, el pasaje Belgrano, ahí en Bolívar y Belgrano, que realmente es bastante impresionante, porque es un terreno muy grande, es un edificio muy importante, y que por debajo se puede recorrer, visitar, incluso están las vitrinas con los objetos que se encontraron y que se restauraron, es decir, está todo visitable. El Zanjón de Granados, que hablamos en Defensa 755, si bien hay un día, creo que tiene entrada gratuita, y eso es casi toda la manzana bajo la tierra, es decir, el recorrido es grande, es amplio y digamos, bien complementado con... ¿Eso corresponde a un trabajo tuyo también, el Zanjón de Granados? Sí. Te estoy contando todas cosas que hice yo. Sí. Perdón la falta de modestia. No, ningún problema. No, perfecto. Después, una que no hice yo, la Manzana de las Luces, donde entrando por Perú 222 hay un pequeño sector de los túneles jesuíticos, de los túneles antiguos, que pueden ser visitados. Hace un tiempo se había cerrado, había un problema de inundaciones, pero yo creo que ya está resuelto, así que se puede entrar, mirar, visitar y además visitar obviamente el edificio, ¿no es cierto? Después, si seguís seguís hacia el sur, agarrás la avenida San Juan, y donde está el Museo de Arte Moderno, ese enorme edificio que fue la fábrica Picardo. De tabaco, sí. Sí, es el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Hay una sala que tiene el piso de vidrio. Sí. Y debajo se pueden ver los restos de una casita que excavamos también hace 7, 8 años, que es una casita 1730, por ahí, 1740, muy antigua. Quedaron los cimientos debajo del piso de vidrio. Y bueno, si uno tiene suerte y está abierto y está iluminado, y está el señor que tiene la llave de la puerta, si se alinean los planetas, uno puede entrar, verlo, y es interesante. No están los objetos, pero por lo menos sí están los cimientos de toda esa casita, bueno, ¿no? Digamos, a escala moderna sería toda una casa, ¿no? Pero es una casa que estaba en la periferia de la ciudad, era una casa modesta,
justamente la había construido un señor que murió peleando en las invasiones inglesas. Ajá. Y entonces no tenía escrituras, entonces el juez le otorga a la viuda y a los hijos las escrituras de esa casita que quedaba fuera de la ciudad. Claro. Pensar que la avenida San Juan era fuera de la ciudad, ¿no? Es Y sí, increíble. claro. Increíble. Sí. Y yo creo que hoy no hay mucho más para ver. Yo voy a recomendar un lugar Bueno, que ahí creo está. que Gustavo debes Cerdulo le conocer. recomienda Sí, al doctor Javelson un lugar. Sí, No, estas cosas pasan. No, me encanta. Estas cosas No, pasan. Yo te cuento. Que no conozco, que me comí. No, pero seguramente estás informado o capaz que no sé. Hay sobre la calle Carlos Calvo, al 319, que era la ex calle San Fermín. Lo que pasa que también es un emprendimiento privado, Claro. pero sé que hay gente del gobierno de la ciudad que ha intervenido porque el lugar se conoce se conoce en la actualidad como antigua tasca de cuchilleros. Sí. Que era una casa que perteneció a los monjes jesuitas, y ellos en la refacción del baño de mujeres se les vino abajo el baño Y se encontraron con un montón de túneles, como pozo de decían basura, ellos, digamos. claro, en ese momento, un montón de túneles. Sí. Y se encontraron con un pozo que en realidad era un pozo de basura. Que lograron excavar hasta el momento 6 metros de profundidad y han encontrado... 6 metros nada más. Sí, 6 metros, y encontraron de todo, hasta monedas de 1825. Y ellos, como es privado el emprendimiento, o sea, aprovecharon los túneles. Los túneles, ellos saben que perteneció esa casa a una familia en un momento importante de la ciudad de Buenos Aires, y utilizaban esos túneles para acopiar granos o pieles que enviaban a Europa. También se dice que es parte de esos túneles estaban conectados con la iglesia de San Pedro Telmo, que está, digamos, en la manzana de atrás de esa misma casa. Y es súper recomendable porque uno puede ir, comer y visitar después el lugar. Claro. Bajar al subsuelo y visitar el lugar y conocer parte también de la historia argentina, porque hay muchísimos objetos de monedas, canicas, pañuelos, y hasta hay un relicario de una historia, que es de la historia de Margarita, cuentan, una mujer que se enamoró de un soldado que era soldado de la época de Rosas, y se terminaron escapando. Y bueno, nada, es lindo no lo quiero contar porque es lindo para ir a recorrerlo, comer y recorrer el lugar. Yo tenía, todavía me quedo pensando en los túneles, ¿no? Y en toda esta búsqueda de mejorar la pintura con misterio y historias que son satelitales a todo lo que podría llegar a ser referencia histórica. Efectivamente, a título histórico, estamos hablando de... lo que quisiera saber es la función original con la que habían sido concebidos estas construcciones, ¿no? Yo te escuché una vez hablando en un programa, creo, no sé si de History Channel, que, bueno, hablaban un poco de la función que tenían, las funciones que tenían estos túneles, ¿no? El tema de sacar personalidades, porque bueno, había motivos geográficos, ¿no? Había trabas como para sacar riquezas o personalidades en caso de algún conflicto. Esto es así, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. La única hipótesis que parece razonable, digo hipótesis porque obviamente no lo sabemos, Claro, ¿no? claro. Es decir, nadie tiene la verdad del pasado. No, claro. Que es que se intentó hacer lo que se hizo en muchas otras ciudades de América, o lo que era la tradición europea, que era un sistema de huida. Uh-huh. Es decir, si la ciudad era atacada, la defensa, bueno, se puede hacer desde un fuerte o, digamos, es un tema militar.
Claro. El problema es que ciudades como Buenos Aires, que no están rodeadas de murallas, ni Ujú. de acantilados, ni de ríos, ni de nada, Claro. digamos, que se entra caminando por 3 lados, Claro. era indefendible. Hay un proyecto muy interesante desde el siglo XVII que entiende que la ciudad no se puede defender. Ujú. Entonces lo que hay que hacer es permitir que penetren, que el enemigo entre, Claro. salir, llegar hasta otro sitio que estaba Ujú. planificado. Al principio para eso se empezó a construir una gran fortaleza en Pilar, que después quedó en la Claro. mitad, y después se decide hacerlo en Córdoba, que al final de cuentas es lo que hace Sobremonte, que todo después quedó como el malo de la película. Ujú. Claro. Pero lo que le decía la ley era esa: agarrá el dinero, andá a Córdoba, armá el ejército, volvé y tomá la ciudad de vuelta. Claro. No tenés otra. Ujú. ¿Y qué hizo Liniers para defender la ciudad? También se fue más cerca, se fue al Tigre, Ujú. armó un ejército y volvió a capturar la ciudad, a retomar la ciudad, porque no había manera de defenderla o era extremadamente difícil. Por eso en la segunda invasión consiguen repelerla Ujú. y fue tan duro, tan difícil, tuvieron que apelar incluso a la población civil, digamos. La metáfora esa que le tiraban aceite caliente del techo. Claro. Hubiera sido más fácil tirar un ladrillo, digamos, y ahorraban calentar el aceite. Sí, tal cual. Pero no importa, pero digamos, es el imaginario, ¿viste? Queda Claro. bárbaro. Claro. Pero Claro. te imaginas subiendo con la olla caliente, Claro, qué sé claro, yo, ¿viste? buenísimo. Suena como medio, ¿viste? Tirarle una piedra. Lógico. Pero, pero bueno, hubo que apelar a la sociedad civil para Claro. poder pararlo, porque se metían por cualquier lado. Claro. El fuerte era absolutamente inoperante, el fuerte que nosotros teníamos, Ujú. porque el fuerte disparaba para el río, pero para los otros 3 lados está la ciudad. Claro. Ujú. Es decir, que iba a bombardear la ciudad misma, no tenía sentido. Claro. ¿Y qué hacía el que quería invadir? Se iba a Quilmes o a cualquier otro lugar, viste que hubiera Olivos, cualquier puerto de agua profunda, bajaban los soldaditos y venían caminando. Lógico. Sí, sí. Y eso era imposible de parar. Entonces, bueno, lo que había que hacer era un agujero en el piso que te digo, mirá, por ejemplo, cuando excavamos, encontré los túneles que están bajo el Cabildo, Ajá. tienen 1,20 m de altura, Claro. pensá 1,20 m, Sí, sí, hay que ir agachado, estás sí. un poco arriba Sí. del ombligo, y 50 centímetros de ancho. Maestro, yo no paso por ahí, No, claro. entendeme, estamos aquí de perfil. Claro. Es decir, era una ratonera. Claro. No es para andar a caballo con sombrero y Claro, agitando claro. bandera. No, había un mito que Es decían decir, que había túneles de que entraba un caballo con jinete y todo parado. Claro. Eso claro, ¿qué bueno, qué de verdad hay en eso? Nada, ninguna, es Claro. absurdo. No había ni siquiera tecnología para hacerlo. Claro. Hubieran cientos de personas. Pensá que se hacía con pico y pala, Claro. ahí abajo, en la humedad, se inundaba. Y en ¿Quién le secreto. daba de comer a esas cientos de personas? ¿Qué secreto? La ciudad tenía 15 cuadras. Claro. ¿Cómo mantenés un trabajo público No que se se puede. está haciendo, moviendo carros con tierra, docenas de trabajadores? Claro. ¿Qué secreto? Es imposible. Claro, nosotros tenemos una noción, No es hoy. en base al presente, Y tenemos sí. una noción totalmente diferente y distorsionada de lo que era la realidad en ese momento. No, lógico, Ya lógico. pensar que era una ciudad de 15 cuadras y que esta casa que le dieron a esta familia del hombre que peleó en la invasión inglesa, Ajá. estaba en ese momento, yo ahora yo vivo cerca de ahí, vivo a pocas cuadras. En ese momento esa casa estaba situada a pocas cuadras, a metros de lo que era la costa del río, porque Claro. Claro. tengo entendido, a ver si está claro, que puede ser que el río, la costa del río, la playa, digamos, era Paseo Colón, Sí. Mm. y esta casa, Claro. este lugar estaba a metros de la playa, era una casa de playera, playa, una digamos. casa de Sí, playa, sí, claro. sí. Es la casita que todos quisiéramos Sí, tener, ¿no? la Lógico. de San Claro, Clemente, cerca de pero una ahí playa. en San Juan, claro, increíble. Daniel, Claro, pero Sí. No, sí. perdóname, te termino de contar Sí, alguna sí. anécdota. Fíjate que mucha gente en este imaginario de los túneles dijo servían para el contrabando. Es fantástico porque Claro. es volver a pensar desde el presente. Claro. Hoy, ¿por dónde entra el contrabando?
¿Lo entras por un túnel o lo entras por un camión por la Panamericana? Pero por supuesto, si es más fácil por la Panamericana. Seguramente Sí. sería igual que ahora. Pero por supuesto, si el contrabando sabemos que salía a la venta en los arcos del Cabildo, Claro. ¿qué quería decir contrabando en ese momento? Estamos hablando ¿Quiénes del, eran los que hacían la venta? estamos hablando del tren que pasa por debajo de la línea A, concretamente ahora. No, bueno, el tren de la línea A Es un se hace en ejemplo. 1912, digamos, Ajá. pero no tenía sentido Claro, que iban pero- a hacer un túnel para que descarguen un barco justo abajo donde estaba el fuerte, No, claro. para que no lo vean. ¿Cuál es el? Es como cuál ir a la chorear lógica? es como ir a chorear a la comisaría. Bueno, digamos que no demos esos ejemplos porque estamos, Bueno. nos creen que no, digamos, ¿no? Pero Qué bueno que no estamos al aire. No, pero somos políticamente incorrectos nosotros. Una consulta, ahora me obviamente, quedó. yo también. Sí, perdón, me quedó picando una Sí. pregunta y la voy a tener que hacer porque ¿Cómo es no? como físicamente, ¿no? Lo que estoy razonando. Ajá. En este momento nosotros estamos hablando de construcciones que están por debajo, metros, Sí. ¿no? Ya sé que todo no ha quedado nada, que está reconstruido, pero Sí. pienso en lo que está por debajo y pienso en el cabildo indefectiblemente. Sí. Entonces, ¿qué es de la cuestión del cabildo? ¿Es real el cabildo en el lugar donde está? Porque supuestamente si todo está por debajo, el cabildo tendría que estar también por debajo. ¿Cuál es la historia del cabildo real? ¿Es real ese cabildo o es una maqueta de lo que era el original? Originalmente. Por la cuestión esta lógica de que todo está por debajo. Ujú. Creo que Alvear ahí no, tuvo. pero Eso es una... perdón, desde mi ignorancia lo pregunto. Sí. está perfecto. Mira, ahí hay dos cosas. Una es si el piso sobre el cual está el cabildo es el piso original, y sí. Por Sí. centímetros, sí. Ajá. Plaza de Mayo está prácticamente, es una de las pocas zonas esa que conserva el nivel original. Original, bien. Si te vas a 4 o 5 cuadras, las cosas cambiaron. Ah, Porque lo que hubo es una transformación de la topografía. Claro. Es decir, hay lugares que se fueron rellenando y lugares que se fueron recortando. Pero hubo lugares que por distintos motivos quedaron prácticamente en el mismo nivel. Es decir, que el piso que tenés hoy, vos fíjate que cuando entras al Cabildo, viste que tenés un paso por atrás, digamos, Sí. por dentro, por el patio. Ujú. Ujú. De un lado tenés escalera con 3 escalones y del otro lado no lo tenés. Ujú. Sí, Es sí. decir, Es la hay entrada por un Avenida. pequeño La entrada por Avenida de Mayo es con los escalones. Y la salida por, creo que es Adolfo Alsina, si no me equivoco. No, Irigoyen. Irigoyen no tiene. Claro. Claro, es decir, ahí tenés 50, 60 centímetros que te están hablando de diferencias de nivel que había y que tuvieron que resolverlo. Claro. Pero el piso es prácticamente lo mismo. Ahora, lo que hay arriba es básicamente una maqueta hecha con parte que quedaba del edificio original. El edificio era mucho más, era el triple de frente, de largo. Claro. O sea que primero al abrir Avenida de Mayo hubo que sacarle el 30%, Claro. recortarlo. Después recortaron el lado de Diagonal Sur y lo que quedaba en el medio, un arquitecto, Mario Busquiazo, en el año 39, lo devolvió Mazo a lo que, y sí, porque es imposible. Claro. Es imposible, digamos, No. a lo que había antes. Pero él mismo dice, bueno, la torre la tuve que hacer de mitad de tamaño, porque si le ponía la torre como era original, le quedaba más grande la torre que el edificio. Claro. El edificio era el triple de largo. Claro. Entonces tiene que ajustar todo. Y bueno, es una reconstrucción, pero eso de vuelta nos habla de lo mismo que estamos al principio. De cómo nos robaron la de historia. la memoria. Claro. Bueno, pero estamos hablando del año 39, ya estaba demolido. Claro. Y si pensás, Buenos Aires, es decir, la Argentina, Sí. los 3 hitos más significativos de nuestra independencia y de nuestra libertad son truchos. Estamos hablando del Cabildo, la casa histórica de Tucumán y la pirámide de Ay, Claro. por eso no le erré tanto. Hechos de nuevo. No le erré tanto a instintivamente Claro, decirle no. maqueta. Claro. Bueno, pero te das cuenta lo que Sí, significa que, sí. que el lugar donde se declaró la independencia, el lugar donde se firma es decir, se declara la libertad y se firma la independencia, Claro. hubo que hacerlo de nuevo.
Dios mío. ¿Entendés? Pucha, Qué triste. es fuertísimo cuando uno lo piensa como historia. Y no hubo una guerra. Ojo, no es que nos claro. bombardearon y no sé qué. Pero ¿viste? sí, pero no. La tiramos nosotros. Claro. Ay, Dios. Qué triste. Qué patético, Sí. Bueno, pero entonces, viste, por eso hay que enseñar historia. Lógico. Por eso no es que la materia, que en el colegio la historia no sirve para nada. ¿Qué historia es la que sirve y qué historia es la que no sirve? Claro. Eso es lo que tenemos que discutir. Es una de las cosas que tratamos de desentrañar nosotros en esta etapa nueva del programa, de poder buscar otro tipo de contenido, otros indicios. Indicios y pruebas. Qué mejor que la arqueología para encontrarlo. Por ¿no? supuesto. ¿Y vos por qué pensás que pasa eso, Daniel? Ay, mira, necesitamos otro programa. Ok, perfecto. Pero si estás dispuesto, con todo gusto. Sí. No, porque es súper interesante. Sí. Porque, o sea, no me salen las palabras. Yo hace un tiempo tuve la oportunidad de viajar a Concepción del Uruguay y entonces me enteré que el primer presidente no fue el que me dijeron. Y dije, ¿cómo? Pero el presidente no era... No, me dice, no fue, porque fue así la historia. Ah, bueno, son detalles. Claro, vos andás mirando la letra chiquita. Claro, bueno, sí, vivimos muy bien mirando la letra chiquita, claro que sí. Daniel, te quiero hacer yo unas preguntas que me llamaron la atención de todo tu trabajo. Tenés como 3 trabajos, al menos para mí, que son muy importantes. Uno es el mural de Siqueiros, que creo que estuviste encargado de eso y en la reconstrucción de ese mural. Y después estuviste hace poco tiempo en el Parque Teyucuaré, en Misiones, con un escondite, un refugio. Sí, quería saber al respecto de eso. Sí, un refugio nazi. Acabo de volver hace unos días, seguimos trabajando ahí. Ah, mirá qué interesante. Pese a los años, todavía sigo yendo y trabajando. No, por supuesto. Pero, ¿cómo llegaste a ese refugio? O sea, ¿fue por casualidad? ¿Fue porque, o sea, leíste o alguien te acercó información? No, mita y mita. Ajá. El lugar yo lo había visto hace muchos años de casualidad, absoluta casualidad, cuando se creó ahí un parque natural y me di cuenta que las construcciones que había no cerraban, ¿viste? Claro. No sabía, dije, fue 2 horas, pero viste cuando decís esto no es lo que me cuentan. Claro. No. Todo es distinto y ahí quedó. Después se armó con los años un proyecto para hacer estudios de arquitectura en piedra en la Argentina, pero empezamos por la Patagonia, ¿no? Y Misiones está justo del otro lado. Claro, del otro lado. Entonces, después de muchos años y de muchos trabajos, bueno, llegó un día, dijimos, bueno, ¿qué hacemos en Misiones? Y bueno, en primer lugar, vamos a ver esto. Y empezamos a excavar y a trabajar y a estudiarlo, y bueno, y siguen apareciendo cosas, es un sitio muy impresionante. Le paso el chivo que hay un libro en las librerías. ¿Cómo no? Que reciente debe ser el libro. Sí, un libro, del año pasado, digamos, final del año pasado. ¿Cómo se llama? Sobre arqueología de un refugio nazi en la Argentina, Bien. de Teyucuaré. Un libro un poco gordito, un poco denso, pero había que demostrarlo, ¿no es cierto? Porque tampoco es cuestión de decir, esto es no sé qué, chao, listo, ¿viste? Había que comprobarlo. No. Por supuesto. Entonces fue mucho trabajo de mucha gente y bueno, y seguimos trabajando y el sitio sigue dando sorpresas, ¿no es cierto? Claro. Y sigue ofreciendo información. Y sigue haciéndonos repensar un poco nuestra historia, ¿no es cierto? Porque ahí también tenemos un tema muy grosso, porque la mitad de la historia son los o el nazi que vino a esconderse. Claro. La otra mitad de la historia somos nosotros que le dábamos refugio. Lógico. Igual es muy interesante. Me lleva a pensar, ¿no? Misiones, San Ignacio, los jesuitas, la Manzana de las Luces, cómo se vuelven a unir de repente. Igual pensando que ellos empezaron en Misiones con su campaña, ¿no? Y después terminaron acá en Buenos Aires. Es llamativo.
Sí, pero bueno, qué sé yo, hay siglos en el medio, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero que la historia da vueltas y Sí. es una especie de laberinto que pasa, no laberinto, Es un ciclo, una espiral claro, que sí, es así, ¿viste? Y por eso hay que aprender, para no cometer errores hay que aprender de la historia, ¿no? claro. Pero bueno, ese es otro de los grandes problemas que tenemos, ¿no es Claro. cierto? Tenemos que aprender, nos olvidamos de las cosas que pasaron, ¿cierto? Sí, hace 20 años. No sé, 20, 10, Sí, 5, tal a cual, sí, 2 sí, a sí, veces, sí. ¿viste? ¿Qué sé yo? Es decir, Sí, somos ayer, rapidísimos desde para ayer. olvidar. Sí. Claro, ¿viste? Entonces, Daniel, bueno, Em, digamos, ya me abriste esa puerta y la verdad es que es una pregunta que te tengo que hacer. ¿Qué pruebas, qué documentación, qué pruebas en el suelo o qué opinión tenés con respecto a que Hitler haya muerto aquí en Argentina? ninguna, no me Ninguna. cabe ninguna duda que es como fue la historia. Ajá, Se suicidó en el búnker y todo lo demás es mitología que sirve para vender. Es un bien. gran negocio. Yo mismo he participado en el History Channel y en todos estos canales Sí, norteamericanos en sí. estos videos. Y bueno, es ficción, como se llama en inglés, es decir, es ficción para adultos, ¿no? Es Claro, sí, sí. entretenimiento para adultos. El que Sí, se lo sí. toma en serio, bueno, es como que te tomes a Batman en serio, qué sé yo, Claro. ¿viste? Es un problema tuyo. De todas maneras, al haber un... Esto es ficción y ya está, ¿viste? Es decir, para los que lo hacemos Sí. con clara conciencia de que eso es el caso específico de Hitler, ¿no es cierto? Ajá. O Bormann, qué sé yo, no el caso de Mengele, que sí es real. Eso sí. Bueno, eso es, pero viste, no es lo mismo uno que otro. No, desde ya. Mengele sí, se muere como un perro en Brasil, por supuesto. Ujú. Pero Bormann y Hitler mueren en Alemania, ¿no es cierto? Y Ahí la ya está, y conexión... los análisis de ADN del cadáver son Claro. indiscutibles, ¿viste? Y los programas de televisión, bueno, tenemos que vender, ¿viste? Claro, Y tenemos que vender entretenimiento para adultos, no solo para chicos. Claro, Entonces, totalmente. si se creen a un Batman de adultos o el Hombre Araña, bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Es así, esos son los medios. Y esa es la conexión nada más. con estas excavaciones en Misiones, digamos, lo que sería un refugio Claro. nazi en Misiones tiene que ver con la muerte de Mengele en Brasil. No, eso no lo puedo probar, Ajá. no lo sé. Bien. Yo no sé quién vivió en ese lugar. Geográficamente tendría lógica, ¿no? Tendría lógica, Ujú. pero en potencial. Una Ujú. cosa es decir, mira, toda la evidencia nos muestra que acá Claro. había, viste, un tipo de estos, qué sé yo, 1, 2, no sé. Ujú. Porque encontraron muchos 3. elementos. Encontraron muchos elementos nazis, o sea, monedas, banderas, Sí, libros. Eso Sí, encontramos unas cuantas cosas. Incluso los edificios son arquitectura germana, digamos. Claro. Ajá. Un tipo de arquitectura que no existe en la Argentina. Que no había en esa precedentes. época. Ujú. Entonces, pero sí, eso sí. Pero de ahí a ponerle nombre y apellido, no, viste, yo Claro, no puedo. claro. ¿Y eso es material que en algún momento se puede llegar a exponer? ¿La gente lo puede ver, visitar? Está todo. Está en exposición en el Museo de Posadas, Ajá. porque obviamente es de la provincia de Misiones, como corresponde, y está en Posadas, en el museo. Ujú. Y ahí está, ¿viste? Y todo lo que encontramos va directo a... Es decir, no solo trabajamos con la directora de la encargada de la directora del Claro. museo, trabajamos siempre sistemáticamente con ella, Ujú. y los objetos van con inventario derecho al museo. Lógico, ¿viste? lógico. ¿Te imaginas? Si no, No, si falta algo. no, además sería una locura hacerlo, ¿viste? Claro. Es decir, corresponde a que sea así. Claro. Daniel, una Así que, consulta. bueno, están ahí. Sí. A ver, Perdón, Juancito. quería a hacer ver. una consulta porque A ver. ante los descubrimientos y ante los estudios y hallazgos y demás cosas, uno eventualmente se encuentra con cosas que están bajo tierra, que están ocultas, y de pronto la historia oficial, como hablábamos anteriormente, la historia de los que ganan, que es la que nos enseñan en el colegio, que Ujú. es una historia medio dudosa, digamos. Filtrada. Y manipulada, digamos.
Tu experiencia personal, al haber encontrado tantas cosas y al haber hecho tanto trabajo de excavaciones y arqueológicos y tantos estudios, ¿hay alguna historia, alguna cosa de la historia que haya sido reveladora, que haya sido como, bueno, esto cambia el rumbo de la historia? Esto... O tu mirada particular, Claro, digamos. decir, sí. pero las cosas no eran tan así como algo que marcara un hito que nosotros no lo podemos saber porque es información que no llega, pero en el caso tuyo, ¿pudiste llegar a tener información o algún indicio de cosas que hayas visto y haber dicho, esto me indica que eran las cosas distintas a las que se informa la gente? La pregunta es buena, la respuesta es difícil. Yo no encontré nada que cambie nada. Ajá. Es más, me encantaría encontrar un American Express, ¿viste? O alguna cosa así. Algo que valga la pena, claro. Un bolsillo de esos famosos. Sí, digamos, tal cual. Que si te cambia la vida. Pero bueno, lamentablemente no hay bolso, ¿viste? O un cuaderno, hoy en día un cuaderno. ¿Cómo lo vendo? Bueno, pero viste que dijeron que esa gente nunca tocó un cuaderno. No, claro. sí, bueno. No. Es decir, lo que hay es que a medida que uno va encontrando cosas y va interpretando las cosas, se va construyendo una visión del pasado. Por ejemplo, otro chivo, les recomiendo un libro que se llama Buenos Aires Negra. Ajá. No creo que lo consigan en ninguna librería porque está reagotado, pero está de acceso al libro en internet. Gustavo está anotando en este momento. Digamos. Buenos Aires Si Negra. no lo compras por internet, lo vas a comprar por 30 pesos, ¿viste? No quiero pasar chivos de los que venden. A mí se me acaba de caer una ilusión. Yo pensaba que me ibas a decir que encontraste un paraguas de 1910 y Villiquen era verdad, Anteojito era real. Y mojado. Y sí. Claro. Ay, qué grande. Gustavo. Bueno, sí. Y entonces, este libro fue el resultado de 20 años de juntar información sobre esa enorme población esclava que tenía Buenos Aires, Sí. y pude entender a Buenos Aires como el gran puerto negrero del sur del continente. Claro. Es decir, que cuando nos contaban en el colegio que vivíamos del contrabando, en realidad lo que vivíamos del contrabando de personas, no de lata de sardina. Claro. Sí, bueno, la pucha. Después de Río éramos el otro gran puerto negrero. Y todos los esclavos que iban para Potosí, para las minas, para Chile, para todo lo pasaban por Buenos Aires, donde había mercado de esclavos, exactamente igual que en cualquier otro lugar del mundo. Y todos nuestros grandes prohombres no solo tenían esclavos, sino que gran parte de ellos precisamente vivían de ese comercio, ¿no es cierto? Claro. El comercio de contrabando. Pero bueno. Menos mal que las cosas son distintas ahora, ¿no? Digamos. Daniel. Ahora tenemos un taller de textil. Tal cual. Pero lo que te quería decir es que ahí tenés como de repente una suma de cosas, permitió ir entendiendo una situación que no la teníamos muy clara. Claro. Daniel, no te quiero robar mucho más tiempo. Gustavo quería cerrar con una pregunta más. Con el caserón de rosas, que creo que fue algo o un descubrimiento donde trabajaste muchísimo. Sí, fue mi primer trabajo acá. Claro. Y por eso quería cerrar con esto, para no robarte más tiempo, y que nos contaras un poco, porque creo que debió ser apasionante el buscar vestigios de ese lugar que en su momento, por allá por 1850 y tanto, fue tan importante en Buenos Aires, ¿no? Sí, mira, la verdad que fue muy lindo porque fue el primer trabajo, como te decía, y yo no sabía realmente si debajo del suelo de Buenos Aires era posible encontrar algo o no. Es decir, si la idea de hacer arqueología en Buenos Aires es un delirio, una locura. Si tenía o asidero. No. Y bueno, y lo tuvo y encontramos los cimientos del edificio, encontramos muchos objetos, encontramos, digamos, los restos, ¿no? El edificio fue dinamizado, fue destruido, no. Pero sí se encontró, y eso es un poquito lo que abrió la puerta a toda la arqueología de Buenos Aires. Y eso, hubo problemas con el suelo, ¿no? Para encontrar esos elementos. Mirá, el problema
te digo esto y yo creo que realmente tenemos que... les cuento esto. Sí. El problema fue que a los 2 días salió en el diario. Claro. Entonces, esa noche vino un grupo antirrocista. Claro. Y nos fajó a todos porque decían que éramos rosistas. Nosotros decíamos, no, somos historiadores. Escuchame, estamos... Bueno, pero pará, esperen. Nosotros nos fajaron a todos, sino que al día siguiente vinieron los rosistas y nos fajaron también. Porque para unos estábamos mancillando el Claro. y para nosotros estábamos reviviendo al enemigo. Entonces nos pegaron 2 veces. ¿Viste? O sea, Qué les vivo que está pegaron el tema, ¿no? los Todavía. federales y los unitarios les pegaron los dos. Claro. Pelo y contrapelo. Estaban en el medio. Y viste, ninguno de los dos entendió que no somos ni rosistas ni antirrosistas. No, claro. Sí, estábamos haciendo una investigación. Increíble que después de pasado. tanto tiempo sigue. Sí, bueno, sí. Es que es el pueblo argentino creo que tiene el cerebro agrietado. Es raro. Y la experiencia de llegar a encontrar los cimientos, o sea, y al ser tu primer trabajo, ¿fue algo revelador para vos o más o menos imaginabas lo que podía llegar a encontrar? Más o menos uno se imagina, pero pues nunca la realidad no es igual a la imaginación. No, claro. Uh-huh. Pero bueno, tampoco es así como para tirarse de los pelos, No, qué seguro. sé yo, es trabajo y bueno, es el trabajo de uno, ¿no? Entonces sí, es interesante, es lindo, qué sé yo, pero además llovía todos los días, era un barrial, no teníamos un mango. 2 cagaban a palo. No sabíamos lo que íbamos a encontrar, ¿viste? Claro. Entonces, hacía un frío, porque las 2 temporadas de excavación fueron en junio. Hacía un frío de morirse ahí en la plaza. Entonces, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es decir, uno por ahí está más preocupado por qué vamos a hacer hoy a la noche que por lo que estás encontrando. Sí. Pero bueno, fue una aventura linda. Fue realmente un trabajo muy lindo, visto así en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Qué bárbaro. Daniel, te Tenemos agradezco. que hacer otro programa. Bueno, o sea, sí. hay millones de preguntas, millones de cosas. Claro. Gustavo vino con una especie de libretita y sacó 3 páginas y le quedaron 7. Daniel. Bueno, que la guarde porque un día la vende. Sí, totalmente. Sí. Si no lo cagan a trompadas en el interín. Daniel, te agradezco muchísimo el que nos hayas atendido, que nos hayas regalado este tiempito, que hayas compartido estas experiencias y tengo que hacer hincapié en la tremenda pasión que mostrás por tu trabajo. La verdad es que, porque yo no creo que todo esto se pueda llevar a cabo con todas las trabas que tiene, ¿no? Política, económicamente y de otras índoles, si no es con pasión. Así que el mayor de los respetos, el más grande de los honores y muchísimas gracias por habernos regalado este momento. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Muchísimas Daniel. gracias. Muchas gracias. Daniel. Muchas gracias. Bueno, señores, una linda charla Wow. hemos tenido con el doctor Javelson. Qué charla, por Qué Dios. lindo, qué lindo. Increíble. Bueno. Reveladora. ¿Cuántas cosas Sí, aparte? Totalmente. ¿Cuánto que se ha escarbado y se ha mostrado a la Y luz? se ha levantado. ¿Y cuánto sigue oculto todavía? Sí. No, y por lo menos la gente va a saber que el cabildo básico es una cosa que nadie cree que... El cabildo los es chicos- una mentira, No, señores. no solo el Cabildo, sino también la pirámide de Mayo. Y la casa de Sí, Tucumán. sí. Bueno, y si seguimos. Todo una mentira. Bueno, amigos, muchas gracias por... Estás haciendo una fotito. A ver. No, pero podés Ahí seguir está. hablando, no pasa nada. Sí, voy a La seguir máquina hablando. saca sola. Bueno, señores, un placer haber compartido esto con ustedes también, con Juancito y con Gustavo. No, el placer ha sido nuestro. Como Dejá de siempre. sacar la foto. Tenés el pelo dentro del cenicero. Ya de por sí podemos ir adelantando con cierta confianza que vamos a tratar el tema de nazis en Argentina en un próximo programa. Por supuesto. Sí, Con pero no nuestro adelantemos amigo- tanto, No, que sea una pero- sorpresita. Pero, digamos, vamos a ir en contra de lo que nos comentó el doctor Javelson, de que, bueno, estamos
Sí, bueno, estamos vendiendo ficción para adultos. Está muy bien. Eso es lo que hace el teatro del absurdo. Bueno, es teatro. Es ficción. Teatro del claro. absurdo. Y hay que absurdo. vender, hay que vender. Lo importante es vender. Vamos a vender. Bueno, señores, muchísimas gracias por No, acompañarnos. por nada, por favor. Gus. Muchísimas gracias por estar ahí escuchando. Buenas noches. Esto fue Teatro del Absurdo, temporada 3. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como @tdelabsurdo. Y suscríbete a nuestros canales de YouTube y iVoox. Soy Gustavo Maher. Nos encontramos la próxima semana.